Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigo de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Un poquito más luego. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Tu sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre, soy libre para alabar al Señor. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre para alabar al Señor. Libre soy para cantarle a Él, libre soy para adorarle a Él, libre soy para cantarle a Dios. De su presencia yo me gozaré, en la
yo me gozaré. Eso es para que estén aliento sus huesos y empiece a moverse para glorificar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay una presencia del Señor en este lugar. Yo no sé si usted lo puede sentir, pero déjeme decirle que aquí está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo del Señor con nosotros, porque Él ha prometido estar a nuestro lado. Sigamos glorificando el nombre del Señor. Vamos a cantar ese canto que lleva por tema: yo soy testigo del poder de Dios. Yo no sé cuánto quiera ser testigo del poder de Dios, pero donde quiera que nosotros vayamos tenemos que ser testigos del poder de Dios, que Cristo nos ha cambiado, que Cristo nos ha transformado. Por eso es que nosotros cada día tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude para que donde quiera que nosotros andemos en santidad y podamos dar testimonio del poder de Dios, que Dios un día nos compró a precio de sangre. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me da
sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y correremos hacia ti.
que nos pongamos de pie, hermano, gloria a Jesús. Bendito Dios. Y que busquemos ¿verdad? En nuestra Biblia, el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Gloria a Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el libro más pequeño del Antiguo Testamento? Gloria a Jesús. Tiene tan solamente 21 versículos. Es el libro del profeta Abdías. Gloria al Señor. Yo les recomiendo que lo busque en el índice de la Biblia. Gloria a Jesús, ya que solamente tiene un poquito más de una página. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y cuando todos lo tengamos, contestamos con un amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo Abdías, versículo, Santo Dios, versículo 1 al 5, y luego vamos a estar leyendo el versículo 15. Abdías del 1 al 5 y luego el versículo 15. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Ahora vamos a ir al versículo 15. Gloria a Jesús. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Le he puesto como tema, hermanos, a la meditación de la palabra de esta noche: como tú hiciste, se hará contigo. Gloria a Dios. En otras palabras, la ley de la siembra y de la cosecha. Gloria a Jesús. Como tú hiciste, se hará contigo. ¿Cuántos acá saben que Dios, además de ser Dios y Señor del universo entero y de su iglesia, además de ser el creador de todo lo que existe, que Dios también es juez? Él es juez de todas las naciones. Bendito Dios. Y con justicia juzga a todos sus moradores. Los jueces, hermanos, de esta tierra fácilmente pueden ser sobornados, y ellos, hermanos, se venden al primer postor, a la primera oferta que se les hace. Pero Dios no puede ser sobornado ni acepta oferta de nadie. Santo Dios. Porque Él, hermano, con justicia juzga, y cuando juzga, hermano, juzga rectamente, porque Él no se basa en apariencias externas. Santo Dios. Sino que Él va más allá, y lo que Él mira son las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso es de que Él no se equivoca. Santo Dios. Para Él, hermano, dictar, ¿verdad?, una sentencia
para dar un veredicto o un dictamen. Él no necesita de un jurado. Él, hermano, no necesita fiscales, sino que Él de su propia cuenta, de su misma mano de poder, Él toma y acciona sobre el mundo entero. Pero de una cosa estamos seguros, que Él siempre obra con justicia. Gloria a Jesús. A través de todas las sagradas escrituras, Dios nos habla, hermanos, y nos muestra, nos enseña cuál es su carácter, cuáles son sus atributos. Y uno de sus atributos es de que Dios es un Dios, ¿verdad? Es su santidad, que Dios es un Dios santo, 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 y 3 veces santo, y la tierra llena de su gloria está. Otro de los atributos de nuestro Dios es su eternidad. A Él nadie lo creó en cierto tiempo. Él ha existido desde la eternidad y seguirá existiendo hasta la eternidad. Él es eterno, Él no tiene principio ni fin, sino que Él permanece para siempre. Gloria al Señor. Otro de sus atributos es su omnipotencia. Nosotros somos limitados, hermanos, no lo podemos hacer todo. Podemos hacer ciertas cosas, pero Dios, hermano, lo puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible, no hay nada que su mano de poder no pueda crear o no pueda hacer. Dios puede doblegar aún al más vil pecador, a aquella persona que endurece su corazón. Dios en un instante puede quebrantarlo y cambiarlo y traerlo al Evangelio. Otro de sus atributos es su omnisciencia. Y es de que Dios todo lo conoce. Él puede vernos transparentemente, claramente, aleluya. No podemos esconder nada de nuestro Dios. Nadie puede decir que se va a esconder en un lugar a oscura, o que se va a meter debajo de un puente y que se va a encerrar en un cuarto y que Dios no está ahí. Dios puede ver todo en todo lugar, porque Él es un Dios omnisciente. También otro de sus atributos es su omnipresencia. Gloria a Jesús. Así como hay hermanos en Centroamérica, en Sudamérica y en otros continentes alabando y glorificando al Señor, de la misma manera como lo estamos haciendo nosotros, Dios está con ellos y Dios está con nosotros en este lugar, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, aleluya. El Señor habita en todo lugar, lo llena todo con su gloria, bendito Dios. Y otro de sus atributos es su amor. Gloria a Jesús. Sabemos ese pasaje muy conocido que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que fue capaz de dar a lo más preciado, a su Hijo amado, a su Hijo precioso y glorioso, en rescate por una humanidad pecadora. O sea que el amor de Dios es un amor grande, hermano, incomparable. Gloria a Jesús. Otro de sus atributos es su misericordia. Gloria a Jesús. El salmista expresaba estas palabras y decía: más grande que los cielos es tu misericordia. Porque la misericordia del Señor es inexplicable, no tiene límites, hermano. Dios dice la palabra que es un Dios lento para la ira, pero que grande en misericordia. El Señor, hermano, dice que se duele del castigo. Miren cómo es la misericordia de nuestro Dios, que Dios no disfruta castigarnos a nosotros. Dios no disfruta cuando nosotros le fallamos, ¿verdad?, ponernos un castigo para que volvamos al buen camino nuevamente. No, dice que Él es un Dios que se duele del castigo. Pero allá en Lamentaciones dice también esta frase, que nuevas son cada mañana su misericordia. El día de ayer recibimos una misericordia, hoy también. Mañana el Señor tiene otra misericordia para nuestra vida, y Él es digno de alabarle por eso. Gloria a Jesús, aleluya. Él es un Dios tan bueno que hace salir su sol sobre buenos y malos. Dice la palabra que hace llover sobre justos y sobre injustos.
Pero de algo tenemos que estar seguros, hermanos. A pesar de todos estos atributos de los que hemos hablado un poco, de que Dios es amor, de que Dios es misericordia, de que Dios es un Dios compasivo, lento para la ira, Dios juzga a la humanidad con justicia. Él no le va a dar al ser humano, Él no le va a dar a usted o a mí más de lo que nosotros nos merecemos. Él juzga con justicia. Al menos que por gracia Él nos otorgue dones. Pero eso es por medio de la fe. Por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Porque dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, que Dios, como dice la palabra, que no tendrá por inocente al culpable. Y uno de los principios, hermanos, principales y muy conocidos en las Sagradas Escrituras, es de que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y eso tiene que ver con el tema de este mensaje, que lo que nosotros hagamos, eso se nos dará. Lo que nosotros demos a otros, eso nosotros vamos a recibir. Por eso el Señor nos habla en su palabra y dice que así como nosotros queramos que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros tenemos que hacer con ellos. Con la misma medida que nosotros midamos, así nos será medido a nosotros. Gloria a Jesús. Y la palabra, hermanos, que hemos leído en esta noche, nos habla acerca de una nación, de un pueblo llamado Edom. Si ustedes recuerdan, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Isaac era hijo de Abraham, y Isaac tuvo con Rebeca 2 hijos mellizos, el cual el uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Y dice de que estos muchachos o estos hombres, desde que estaban en el vientre de su madre, contendían entre sí y luchaban y peleaban desde ese entonces entre sí. Aleluya. El hogar de Isaac y de Rebeca era un hogar de por sí dividido por razones de preferencias. El padre prefería a Esaú, que era un experto cazador porque era fuerte, y el padre pues comía de lo que su hijo Esaú cazaba, y él prefería a Esaú, en tanto que Rebeca dice que Jacob le ayudaba con los quehaceres de la casa, era un experto cocinero, y pues Rebeca prefería a Jacob. Pero en cierta ocasión dice la Biblia de que Esaú se fue a cazar a la selva, y cuando regresó con mucha hambre. Mientras tanto que Jacob había hecho un guiso de lentejas rojas, un potaje rojo, y dice de que Esaú, como era tanta el hambre que tenía, le dijo a su hermano Jacob que le diera de ese guiso. Y ahí es donde Jacob, como su nombre lo dice y significa usurpador, dice de que aprovechó la situación y le dijo que se lo daba con una sola condición, que se lo daba a cambio de su primogenitura. Y la bendición de la primogenitura era algo, hermanos, muy especial. Más en este caso, que de ahí Dios iba a levantar un pueblo numeroso, que era el pueblo escogido, el cual Dios iba a formar desde ese muchacho que recibiera esa bendición de parte de su padre Isaac. Entonces dice que Esaú hizo trato con Jacob
y le dio a cambio de este potaje, de este guiso rojo, le dio su primogenitura. Y Jacob le dijo que lo jurara y lo juró, y de esa manera Esaú despreció su primogenitura a cambio de un guiso rojo. Así es de que desde ese momento que Esaú se come ese guiso de lentejas rojas, y que era un guiso rojo, donde a Esaú ya no se le continúe llamando Esaú, sino que de ahí para acá él adquiere el nombre de Edom, que Edom lo que significa en nuestro idioma es rojo. Gloria a Dios. Santo Dios. Ustedes saben cómo son las personas en nuestros países, y a veces de verdad en nuestras culturas, cómo nos gusta, por cualquier acontecimiento nos gusta poner sobrenombre. De ahí es donde él adquirió de ese potaje, de ese guiso rojo, es donde adquirió el nombre rojo. A él ya no se le llamó más Esaú, sino que se le llamó rojo en nuestro idioma. Claro que era verdad Edom, pero en nuestro idioma quiere decir rojo. Aleluya. Y dice que luego, cuando Esaú no estaba, Jacob, con astucia y con engaño y con ayuda de su madre, se presentó donde su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú para recibir la bendición de la primogenitura, para que su padre Isaac lo bendijera y le fuera bien, y que de él pues se levantara esa gran nación, ese gran pueblo numeroso, ese gran pueblo bendecido, el cual Dios le había prometido a su abuelo Abraham, que le daría a ellos. Gloria a Dios. Entonces Jacob obtuvo la bendición. Allí fue donde Esaú, ¿verdad?, se enojó y buscó a su hermano para matarlo. Lo buscó para quitarle la vida. Y luego la palabra nos enseña de que Jacob huyó de donde a la parentela, a la familia de donde provenía su madre. Y luego fue donde un hombre llamado Labán, que tenía 2 hijas, y ahí en la casa de Labán dice de que estuvo por 20 años. Y por 20 años duró este desacuerdo, hasta que Jacob nuevamente tomó la decisión y planeó todo de ir al encuentro de su hermano Esaú y así hacer las paces entre ambos. Así, ¿verdad?, llevar a cabo una reconciliación, la cual la llevaron a cabo. Pero sucede, hermanos, que a pesar de esta reconciliación que Jacob y Esaú tuvieron entre ellos, la contienda, la riña, los pleitos, las envidias, más de parte de Edom para con Israel, siempre continuaron y continúan hasta el día de hoy. Santo Dios. Ahí no fue el fin de los pleitos. Ahí, hermano, no se acabó todo. Y el problema que acontecía, hermanos, con el pueblo de Israel, y es muy notorio en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, es que Israel era un pueblo muy dado a la idolatría. Esa era su debilidad, era el pecado. Era la forma de cómo ellos fallaban a Dios. Al Dios que los había sacado de 430 años de cautiverio que habían estado allá en Egipto. Entonces Israel tenía este problema. Dios levantaba reyes, levantaba jueces, Dios levantaba sacerdotes, Dios levantaba profetas para hacer volver a su pueblo de la idolatría en la que habían caído. Y muchas veces ellos volvían por cierto tiempo y se tornaban a Dios, daban la espalda a la idolatría, pero luego que se tornaban a Dios, volvían a lo mismo, volvían a recaer, volvían a hacer, ¿verdad?,
de sus falsos dioses, el centro de sus adoraciones, y daban la espalda a Dios. Gloria a Dios. Y entonces ese era el motivo por el cual Dios les enviaba azotes, usaba a otras naciones, usaba a otros pueblos para castigarlo, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina y lo castiga, porque si se deja sin disciplina, dice que no sería hijo, sino que es un bastardo. Gloria a Jesús. Así es de que cuando estemos siendo disciplinados por el Señor, gloria a Jesús, es para nuestro bien. Es porque algo estamos haciendo mal. Gloria a Jesús. Entonces Dios, hermanos, antes de enviar un castigo, Dios avisa y da un tiempo de recapacitación, un tiempo de meditar para que uno pueda ver y observar, para que podamos examinarnos verdaderamente cuáles son los caminos en los que nosotros andamos, si son agradables para el Señor o si son desagradables. Dios no envía castigo de una vez, sino que Dios, hermanos, siempre va a enviar una palabra, va a enviar un mensaje para que el hombre o para que la mujer o para que el pueblo o una nación se arrepienta. Dios es un Dios de oportunidades. Dios, hermano, no es como nosotros los seres humanos, que somos bien tajantes, bien cortantes, sin misericordia, sino que Dios, antes de su castigo, está su misericordia. Gloria a Jesús. Entonces, en esta oportunidad, la lectura que leíamos, hermanos, Dios, como esta es la condición que les expliqué del pueblo de Israel, que se volvían a Dios y luego abandonaban a Dios por causa de la idolatría, porque de algo estamos seguros, que Dios no quiere que nosotros, que otra cosa ocupe el primer lugar en nuestra vida, porque entonces eso es idolatría. Dios solamente quiere una adoración y un primer lugar para Él en nuestras vidas. En todo tiempo ha sido así. Gloria al Señor. En todo tiempo será así. Aleluya. Que Dios no comparte su gloria con nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Entonces Dios, hermanos, para castigar a su pueblo de Israel que está viviendo y está actuando de esta manera, que abandonaban a Dios, envía al pueblo de los caldeos, un pueblo que estaba siendo gobernado en ese entonces por este rey famoso, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, para castigarlos, para darles una lección, porque siempre ha sido así, hermano, a través de todos los tiempos, que el ser humano, entre más abundancia tiene, más se olvida de Dios, que entre más nos acomodamos, más tranquilitos estamos ahí, como si no necesitáramos de Dios, y solamente Dios nos quita su misericordia y el enemigo hace lo que quiere con nuestras vidas. Entonces Dios envía a este pueblo, a los caldeos, para darle una lección a su pueblo. Pero cuando Dios pone su mano sobre de un pueblo, sobre de una vida, hermano, sobre de una nación altiva, sobre una nación soberbia, sobre un corazón altivo, atengámonos a las consecuencias. Porque después de que Dios habla, hermano, Dios no es juego. Dios, hermanos, con Dios hay que tomar las cosas en serio. Y las reprensiones y los castigos de Dios duelen, hermanos. Duelen. Es mejor que no permanezcamos derechitos, ¿verdad? Y bien centrados en el camino. Bien, hermanos, concentrados ahí, ¿verdad? Sabiendo
cuáles son los planes y que permanezcamos en ellos, los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Pero sucede que este pueblo de los caldeos que tenía el rey Nabucodonosor como rey, entra para destruir la ciudad de Jerusalén. Sus muros fueron destruidos, sus puertas destruidas, derribados. La ciudad fue saqueada. Muchos murieron a espada. Aún los utensilios y todas las cosas de valor del templo, de la casa de Dios, fueron tomadas por los caldeos. Y la cosa y la situación, la reprensión de Dios acá, hermano, y lo que Dios tiene que decirle al pueblo de Edom acá en esta palabra, es que Edom, hermano, era un pueblo vecino a la nación, al pueblo de Israel. Edom es el lugar donde hoy se encuentra el país de Jordania. Son dos naciones vecinas. Es como Guatemala, ¿verdad? Con Honduras, o Guatemala con El Salvador, eran naciones vecinas. Y Edom dice de que solamente se quedó como espectador, solamente se quedó observando y disfrutando de cómo aquel pueblo que vino en contra del pueblo de Israel los destruía y eran sus hermanos. Eso es lo que Dios le está diciendo, que acuérdense que eran dos naciones, dos pueblos que provenían de dos hermanos mellizos, hijos del mismo padre y hijos de la misma madre. Entonces el Señor nos dice en su palabra ir y aprender, ¿verdad?, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad?, de que Dios, hermanos, a pesar de los privilegios y a pesar de lo especial que la palabra nos dice que somos para nuestro Dios, que somos un pueblo escogido, un pueblo santo, real sacerdocio, Dios no nos ha llamado a ninguno de nosotros para que estemos con los brazos cruzados como espectadores, viendo todo lo que acontece en el mundo, viendo lo que pasa con nuestros vecinos, viendo lo que pasa, ¿verdad?, con todas las personas que están a nuestro alrededor, viendo lo que pasa con los huérfanos, viendo lo que pasa con las viudas, viendo de cómo el enemigo destruye a la humanidad entera y nosotros nos desatendemos como que si nada está aconteciendo. Entonces, el apóstol Pablo también nos aconseja, y miren lo que dice el apóstol Pablo, que hagamos el bien mayormente a los de la familia de la fe. Pero Cristo, hermano, va aún más allá que esta palabra, que Pablo nos dice que hagamos el bien mayormente a los de la familia de la fe, porque Cristo dice que si hacemos el bien tan solamente a los que nos hacen el bien, tan solamente a nuestros hermanos, a aquellos que nos devuelven el favor, ¿qué mérito tenemos? ¿Qué de nuevo? ¿Qué de bueno hacemos? ¿Acaso no hacen así los pecadores, los publicanos? Ellos se aman entre sí. Ellos, hermanos, se ayudan entre sí, dan la vida el uno por el otro. ¿Y qué de nuevo hacemos nosotros? Nosotros que somos un pueblo escogido por Dios. O sea, el Señor va más allá que esa palabra, que amemos a los que nos aman. El Señor dice que tenemos que amar también aún a nuestros enemigos. Que tenemos que amar y orar por los que nos ultrajan. Bendito Dios. O sea, esta palabra, hermanos, nos enseña a nosotros que no tenemos que pasar, hermanos, desapercibidos por alto el dolor de esos países que están en guerra allá en Europa.
que nuestros hermanos que están sufriendo allá en medio de una guerra, esa humanidad, esos niños, esos ancianos que están sufriendo ahí, tienen un alma, tienen sentimiento, tienen sensibilidad, corazones como nosotros, y no podemos pasar desapercibidos si tan siquiera elevar una oración al Señor por misericordia para ese pueblo que está pereciendo. ¿Sabe por qué? Porque siempre en las guerras, hermanos, a pesar de que están ya profetizadas en la palabra del Señor, en la guerra muere parejo, mueren personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, y esas almas, si no tienen a Cristo en su corazón, van a un castigo eterno, a una condenación eterna. Y el deber de la iglesia es, hermano, que si no podemos ir personalmente a este lugar a llevar un mensaje o a llevar ayuda, tenemos que orar y pedir a Dios misericordia, que Él es quien hace todo por nosotros. Por eso decimos que Él es un Dios omnipresente. Él puede orar tanto acá como extender su mano y obrar allá también en los países de Europa. Entonces, no tenemos que hacernos, hermanos, ajenos al dolor de los demás. A veces a nosotros nos acontece que enfrente de nosotros, hermanos, en nuestras narices, el enemigo está destruyendo a nuestro propio hogar, a nuestra propia familia, y nosotros desatendidos de la situación, hermanos. A veces no visualizamos, no observamos de cómo el enemigo, por medio, hermanos, quizás de las redes sociales, por medio, hermanos, de mucha tecnología que se ha levantado, el enemigo no va a obrar de la manera como obró, hermanos, en el tiempo allá, con el tiempo de los apóstoles que los perseguía, porque el enemigo se ha dado cuenta que mientras más persecución y más sufre una iglesia, más busca del Señor. Ha sido así a través de todos los tiempos, pero el enemigo, hermano, con astucia obra, y lo que él quiere mandar son entretenimientos para nuestros hijos, para que de esa manera, si él quiere destruir nuestra familia y la iglesia del futuro, y a veces acontecen todas esas cosas enfrente nuestro, y nuestros hijos están ahí viendo quién sabe qué cosa, y nosotros totalmente en otro mundo, en otro hemisferio, en otro planeta, como que nada acontece. Y el Señor, hermano, nos ha puesto como centinela, nos ha puesto, hermano, para que estemos alertas ahí, para que estemos atentos. Gloria a Jesús. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. Entonces Dios levanta a Abdías para que lleve una palabra, al igual que levantó a Nahum, al igual que levantó también a Jonás, para que predicaran y llevaran una palabra a un pueblo el cual no era Israel, a un pueblo impío, a un pueblo que no era un pueblo escogido. Pero de igual manera, aunque Dios le hablara, hermanos, a esta nación, a este pueblo de Edom, Edom no cambiaba. Él estaba determinado, estaba obstinado en desear el mal para el pueblo de Israel. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Dios dirigió y sacó al pueblo de Israel de Egipto por medio de Moisés, Moisés mandó a decir al rey de Edom que lo dejaran pasar por su tierra, que no iban a tocar sus sembrados, que no se los iban a destruir, que no iban a tomar cosa alguna de su tierra, sino que se iban a ir por el camino principal. Pero si de alguna manera sus ganados tomaban agua, o las personas, el pueblo de Israel tomaban agua o alguna cosa que agarraran, se lo iban a restituir con dinero, que se lo iban a pagar. Pero el rey de Edom y el pueblo de Edom salieron con sus soldados al encuentro y se pararon ahí, obstinados, que no quisieron dejar pasar al pueblo de Israel. Pero Israel, hermanos, no tomó la venganza por su propia cuenta, sino que
Mía es la venganza, dice el Señor, Hey. y yo daré el pago, dice el Señor. Amado Dios. Dios. O sea que nosotros tenemos un Dios poderoso que pelea nuestras batallas, hermanos. Nosotros no estamos llamados como jueces, y por eso es que yo les digo que Dios es juez. Aleluya. El juez es el que tiene la capacidad para juzgar, para determinar una sentencia, para decidir si alguien es culpable o si tiene misericordia de una persona. Entonces, Dios es el que juzga y el que pelea por nosotros. Pero vamos a leer el versículo 3, que dice, Dios le dice al pueblo, a esta nación de Edom: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y le dice: tú que moras en las hendiduras de las peñas. O sea, mire, hermanos, qué duro esto de la soberbia que hay en el corazón del ser humano. Si nosotros analizamos, hermano, qué es lo que lleva a crear una guerra entre una nación y otra nación, es la soberbia. Porque soberbia dice que es el sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Es alguien que se siente superior a los demás. Edom se sentía superior a Israel por la condición en la que habitaba, en la que vivía, que dice que vivía entre las peñas, entre las rocas. Entonces, hay soberbia en las naciones. Y eso es lo que lleva a una nación más grande, la soberbia, a querer tener sometida a otra nación. Las hacen a su antojo, ponen los gobiernos a como a ellos les parece, siempre con propósito económico, con propósito político, para el bienestar de la nación que quiere gobernar y que quiere siempre tener el dominio sobre las naciones más pequeñas. Eso es soberbia. Por eso es de que muchas veces vienen azotes, vienen castigos por medio de guerras para las naciones. Y es que Dios es un Dios justiciero. Hey. Dios es un Dios, hermano, que hace justicia a su pueblo. Dios, hermano, Faraón se creía grande también, el rey Nabucodonosor se creía grande, pero cuando ellos se creían grande, al uno Dios le ahogó a todo su ejército en el mar, y al otro dice que Dios lo hizo habitar allí entre las bestias, comer hierba como la bestia, porque el único grande, el único poderoso, el que pone y quita reyes, se llama Jehová de los ejércitos. Así es su nombre, aleluya. Y no hay nadie que intervenga cuando Él pone su mano de poder. Gloria a Jesús. Dice que antes del quebrantamiento está la soberbia. O sea, para Dios antes quebrantar a una vida o a una nación tiene que haber soberbia en nosotros, hermanos. Dios no va a ir a humillar a una persona que es de humilde condición. Dios siempre va a humillar al altivo, al soberbio, al que se cree más que los demás, al que se cree ser superior a los demás. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y lo que está aconteciendo hoy en día es por motivo de la soberbia que hay en el corazón. Nosotros de apariencia podemos vernos, hermanos, quizás sanos o limpios, pero solamente Dios sabe cómo realmente está en nuestro corazón. Si hay soberbia, si hay altivez, si hay orgullo, si hay sentimientos de superioridad para con los demás. Hay soberbia hasta en los matrimonios. Por eso que muchos de los matrimonios, el uno no quiere pedirle perdón, el uno no quiere bajarse en el orgullo que tiene, y por eso terminan separándose. ¿Y saben cómo comienzan? La mujer comienza mandándole la renta al esposo por medio de los hijos. El esposo comienza mandándole el pago, lo que le toca de la comida por medio de los hijos. Y así la soberbia lo va carcomiendo hasta el momento en que se separan, hermanos. Y pareciera mentira, pero dentro, hermano, de las familias cristianas, dentro del pueblo, hermano,
el pueblo de Dios muchas veces hay soberbia. Cuando somos miembros que no nos queremos someter a la palabra de Dios, es porque somos soberbios. Hay altivez en nuestro corazón. Hay altivez. No queremos someternos a las autoridades eclesiásticas, y mucho menos nos vamos a someter a las autoridades allá afuera. Si para con Dios somos ingratos, vamos a perder todo el respeto para con el ser humano, hermano. Porque si algo hemos conocido nosotros, que a quien primeramente tenemos que deberle respeto, honor, gloria y honra, y de quien tenemos que tener temor y que no nos podemos esconder de él, es de nuestro Dios. Muchas veces hay soberbia en los jóvenes. Cuando los jóvenes pasan por ahí y no le quieren hablar a los ancianos o los adultos, es porque se creen que porque están jóvenes no pueden saludar a los mayores y todo eso. Eso es soberbia lo que hay en el corazón. Nosotros, como manda la Biblia, tenemos que ser atentos, amables los unos con los otros. Entonces, ese es un motivo por el cual Dios está castigando a este pueblo de Edom. Y fíjense, hermanos, hay en el versículo 5, miren lo que Dios le dice a la nación esta de Edom. Le dice: si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? No hurtarían lo que les bastase. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Lo que sucede es que este pueblo, esta nación de Edom, tenían establecida su residencia, sus casas, su ciudad la habían fundado en medio de las hendiduras de las peñas. Su ciudad estaba entre las rocas, y no solamente eso, por eso era de que ellos se creían superior al pueblo de Israel, porque también habitaban en lo más alto de la montaña. Era un pueblo de difícil acceso, no cualquiera podía entrar y robarles, porque dice de que cuando entraban los ladrones, los salteadores, y querían robar sus cosechas, cuando venían con lo que habían robado, todo lo venían dejando por el camino. Lo botaban y apenas podían lograr sacar de aquel lugar, de ese camino, de ese lugar de difícil acceso, un poco nada más para sustento diario. No podían fácilmente ser saqueados, por eso era de que ellos se sentían grandes. Esa era su confianza, que ellos tenían unas ciudades, porque está la ciudad de Temán, la ciudad de Petra, que son ciudades muy conocidas de Edom. Dice que eran verdaderas fortalezas que estaban respaldadas por la naturaleza misma, o sea que las condiciones en las que ellos vivían los hacía a ellos creerse muy grandes, inalcanzables, que nadie los podía alcanzar ahí con el tipo de armas que ellos poseían en ese entonces. Acuérdense que en ese entonces, en el Antiguo Testamento, las naciones querían, ¿verdad?, someter a las otras naciones, y las guerras, pues las luchas, las batallas que ellos tenían eran de frente a frente. Para poder destruir un pueblo, primero tenían que destruir su muro, tenían que botar las puertas de sus ciudades. Y dice de que ellos no tenían necesidad de muros ni de puertas, porque su fortaleza era de que ellos moraban en medio de las peñas, entre las hendiduras de las peñas. Y ellos creían que no había nadie que podía derribarlo. Y es por eso de que Dios le dice acá, Alabado Dios. Dios le dice en el versículo 3, ¿tú qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? ¿Y qué acaso hay algo imposible para Dios, hermanos? Para Dios no hay nada imposible. Alabado Dios. Todos los que se han rebelado y todos los que se han enaltecido en contra de Dios, más temprano que tarde han tenido que ser humillados y han tenido que caer.
Como el barco este, que cuando fue creado el barco ese famoso, el Titanic, que dicen de que dijo una frase el dueño y el creador de ese barco, que ni Dios podía hundirlo, y ahí nomás Dios puso algo de la naturaleza y se hundieron y perecieron, y ahí se acabó la altivez de su corazón. Entonces, la confianza de este pueblo de Edom era de que ellos habitaban en las alturas, y que las peñas, hermanos, que las rocas eran verdaderas fortalezas para ellos. Entonces, y Dios lo está confrontando a este pueblo, de que ellos que dicen y confían en todo eso. Y vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 10. ¿Por qué Dios verdaderamente no era que Dios les estaba reclamando de por qué habían hecho su morada en las alturas y entre las peñas y entre las rocas? Si no era por lo que ellos habían hecho en contra de su pueblo. Y le dice Dios: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. O sea que Dios los estaba reprendiendo y les estaba dictando una sentencia de que aunque verdaderamente hubo un pueblo que quizás solamente eran espectadores, pero no hicieron nada para ayudar al pueblo de Israel, y eran hermanos, dos naciones hermanas. Como decimos nosotros, hechor y consentidor, hermano, son lo mismo, la misma cosa. Entonces dice, pues aquí vamos a entrar a un lugar donde Dios le dice a este pueblo, hermanos, al pueblo de Edom, 7 expresiones que Dios le dice: no debiste. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros como hermanos, dándonos un aviso, como dándonos, hermanos, un momento de pararnos y pensar que si estamos haciendo algo malo, no debemos hacerlo. Santo Dios. Que tenemos que corregir. Entonces Dios le dice en el versículo 12: pues no debiste tú haber estado mirando. Oiga, con solamente que Edom estaba mirando, dice, en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Con solo haber, hermanos, de no haber participado en el dolor del pueblo de Israel, ahí ya estaban haciendo mal y estaban desagradando a Dios. Pero ¿sabe cuál es el pensamiento y cuál, hermano, es lo que nosotros, cuál es nuestro argumento? ¿Qué es lo que nosotros decimos y presentamos muchas veces cuando un pueblo o una persona está siendo azotada o castigado por Dios? Porque en ese momento el pueblo de Israel estaba siendo azotado y castigado por Dios. El pueblo de los caldeos tenían el permiso para azotarlo, para castigarlo de parte de Dios. Pero el hecho de que Dios estaba castigando al pueblo de Israel porque eran idólatras y lo abandonaban, no quería decir de que el pueblo de Edom no podía ayudar al pueblo de Israel. Lo que nosotros decimos muchas veces, o los predicadores dicen, cuando Dios azota o cuando Dios castiga a una persona, no hay que intervenir, hay que dejarlo. Eso no es lo que vemos en esa palabra. Lo que vemos en esa palabra, que Dios estaba castigando al pueblo de Israel, lo estaba reprendiendo, pero Dios quería que los demás tuvieran misericordia del pueblo de Israel, porque Dios es un Dios que se complace de la misericordia. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros diferentes, hermanos.
Porque Dios, además de que es un Dios justo, va más allá de la justicia. Más allá de la justicia, Dios obra con misericordia. Dios quería que este pueblo, a pesar de que el pueblo de Israel se merecía en el castigo, nosotros también nos merecíamos el castigo. No éramos mejores que los que ahora están sufriendo y padeciendo en el mundo por causa del pecado. No, nosotros tampoco éramos buenas piezas, hermanos, sino que Él se compadeció de nosotros. Todos nos merecíamos la muerte. Entonces, así como recibimos de gracia, también de gracia también tenemos que nosotros darle a las personas. Entonces, Dios, hermano, no le gusta, no le agrada que solamente nos quedemos como espectadores. A pesar, este pasaje me enseña a mí que a pesar de que el pueblo de Israel estaba siendo castigado por Dios, Dios quería que aquellas personas tuvieran misericordia del pueblo de Israel y lo ayudaran, porque eran hermanos. Amén. Gloria a Jesús. O sea, de que no tenemos que desatendernos del dolor ajeno. Y luego la segunda reprensión, la segunda expresión que Dios le dice de no debiste, dice: no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Yo creo que aquí nadie se alegra porque otro sufre, ¿verdad? Porque hay personas, hermanos, en el mundo que se alegran porque a otro le vaya mal. Como que si fueran competencia, pero yo creo que el pueblo del Señor y nosotros somos diferentes. Ahora se encuentra el tercer no debiste, que Dios le dice al pueblo, a la nación de Edom, y le dice: no debiste haberte jactado en el día de la angustia. O sea que a pesar, hermanos, de que este pueblo estaba siendo atacado y sus moradores, todos sus ciudadanos, hermanos del pueblo de Judá y de Israel, porque ambos estaban siendo muertos a espada, estaban siendo castigados, tanto el reino del sur como el del norte estaban siendo llevados cautivos, sus ciudades estaban siendo destruidas, hermanos. Entonces ellos aún todavía seguían jactándose de que ellos eran incansables, que nadie los podía derribar de ahí donde estaba. Entonces Dios le dice: no debiste haberte jactado. Y el cuarto no debiste que Dios le dice es: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. O sea que se estaba aprovechando de la situación, como los enemigos, el pueblo de Babilonia, los caldeos, hermanos, habían destruido los muros, habían dejado la ciudad, hermanos, a la intemperie, habían botado las puertas de sus entradas. Entonces dicen de que entraron por la puerta de la ciudad libremente, y que alguien entrara a la puerta de una ciudad era un agravio, porque podían ser espías, podían ser ladrones, y ahí solamente entraban a los que las personas de esa nación o de esa ciudad dejaban entrar. O sea, que ellos estaban aprovechando de la situación, como quien dice, estaban haciendo leña del árbol caído, aprovechándose en la situación de donde estaba Israel en ese momento. Y en la quinta reprensión, el quinto no me diste, que Dios le dice: no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Miren qué pueblo por qué Dios es que le va a enviar el castigo a este pueblo, por qué Dios le dice esa palabra, porque era un pueblo sin misericordia. Se aprovecharon de que el pueblo, la ciudad habían sido destruidas, de que los moradores habían sido llevados cautivos a Babilonia, y fueron a echar mano de los bienes del pueblo de Israel. ¿No ha conocido personas aún usted así a su alrededor? Conmigo trabajaba un muchacho la vez pasada en ese trabajo que tengo, que ese muchacho le cayó una enfermedad en el páncreas, y él, pues estando un día en el trabajo conmigo, él se retorcía en el suelo de un dolor y estuvo al borde de la muerte. Estuvo hospitalizado por meses. Cuando él pues pudo hablar, lo primero que otro compañero del trabajo le dice que le venda la minivan, y le está ofreciendo un muy poco dinero, un muy bajo precio, hermanos. Y aún me daba cuenta de una señora que va a una de las congregaciones de las iglesias de alrededor,
que nomás se da cuenta de que a una señora donde ella limpia casa, ya se le murió el esposo y le ofrece que le venda el carro porque están aprovechando la situación para que se lo vendan a un muy bajo precio. Y carros tienen, lo que pasa es que ellos quieren sacar, miren, una ganancia, pero esas cosas son ganancias deshonestas. Vale. En nosotros los hijos de Dios, hermanos, no debe de existir ese tipo de cosas. Hey. No debemos de aprovecharnos, hermanos, del mal momento, de la mala situación, del mal rato que están viviendo nuestros hermanos, ni tampoco nuestros vecinos, ni nadie que sea nuestro prójimo. Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios lleva todo anotado, lleva todo eso en Hey. su cuenta. Yes. Aleluya. Nosotros quizás no hagamos eso, hermano. Pero nosotros a veces, el pueblo de Dios, hacemos cosas injustas. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas demandas han metido ustedes muchas veces por accidente, con auto, por cosas que no son justificadas, hermanos? Por cosas que muchas veces, por ser así directo, que son mentiras, que nos hemos golpeado nosotros. ¿Saben por qué? Allí anda la gente buscando quiroprácticos, abogados, y los abogados de eso viven. Ellos se prestan a las injusticias. Pero mire, así como nosotros hagamos, eso van a hacer con nosotros. De la justicia divina no nos podemos escapar. Hey. Yo tengo 25 años viviendo en este país y nunca ha pasado por mi mente. Muchas veces he sido lesionado en el trabajo, he andado mal de mi espalda, me he lesionado muchas veces y hay personas que me malaconsejan, pero mi corazón no está puesto tras las ganancias deshonestas, tras las riquezas, y aunque así fuera justificable, mi corazón no está ahí en causarle el daño a las demás personas. ¿Saben por qué? Muchas veces el argumento nuestro es que los seguros, las compañías de seguro tienen dinero, pero después el seguro se lo sacan al consumidor, al prójimo, se lo sacan, le suben el seguro a uno. ¿Y de quién es que nos estamos aprovechando? Del pobre que está pasando un mal rato, una mala situación, se quedó sin carro y todavía el seguro se lo sube, mientras que el otro llenando sus manos, comiendo ahí mejor, mire, llenando más, ¿verdad? Su canasto, llenando más su granero, y Dios mira todas esas injusticias. Pareciera que son cosas que no son ciertas, pero a Dios no se le escapa ninguna, hermano. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Luego dice el sexto, no debiste, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Y el séptimo, no debiste ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Todas estas cosas hizo Edom contra el pueblo de Israel. Y ninguna de esas cosas eran cosas, hermano, en las que Edom podía haber dicho, podía haberse justificado de que era culpable. El juez estaba dando su dictamen, estaba dictando su sentencia, que Edom era culpable de juicio. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos dice a nosotros en los evangelios, y voy a leer esta palabra y con eso entrego el tiempo a nuestro hermano. Dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. O sea, hermano, que tarde o temprano, o más temprano que tarde, vamos a recibir nuestro propio pago, nuestro salario. Lo que nosotros sembramos,
Eso vamos a recibir el día de mañana. Así es de que el Señor les bendiga. Gracias por su atención.